Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU. Si son nuevos por AQU, du copyright me presentarme brevemente, soy tu nombre / nombre del canal y en este espacio nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento turco, especialmente cuando se trata de nuestros actores favoritos y sus últimas noticias. Y hablando de noticias. Hoy tenemos una jugosa Rense porque vamos a analizar a fondo el último movimiento de Can Yaman, un nuevo socio que ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales y por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos, ¿QU Copyright pensaru de Metuz Demir de todo esto? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola actualización superíndice 3N sobre sus estrellas turcas favoritas. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. A su estaru N siempre al dúa. Y ahora sin preámbulos vamos al grano. Como ya saben, Can Yaman es mucho que un simple actor guapo. Es un empresario astuto que siempre estuvo buscando nuevas oportunidades para expandir su imperio. Desde su exitosa lunea de perfumes hasta sus incursiones en el mundo de la actuación superíndice 3N internacional, Can ha demostrado ser un verdadero visionario. Y ahora parece que tiene un nuevo proyecto entre manos. Hace apenas unos días se anunció superíndice 3 que Can Yaman se asociaba con el nombre del nuevo socio, un descripción superíndice 3N del nuevo socio, EJ, reconocido empresario italiano, una influyente figura del mundo de la moda, etc. La noticia tomó superíndice 3 a todos por sorpresa, y las redes sociales explotaron con especulaciones y comentarios. ¿De QU Copyright se trata esta nueva sociedad? ¿QU Copyright planes tienen juntos? Las preguntas no dejan de surgir. Hasta ahora, la información superíndice 3N oficial es escasa. Se sabe que la sociedad se enfocaru en U con diéresis rea de negocio, EJ, el desarrollo de una nueva marca de ropa deportiva, la producción superíndice 3N de una serie de televisión superíndice 3N internacional, la creación superíndice 3N de una fundación superíndice 3N Venu Copyright FICA, etc. Can Yaman ha expresado su entusiasmo por esta nueva aventura, destacando el talento y la visión superíndice 3N de su nuevo socio. Cita de Can Yaman, si es posible, tomada de una entrevista o red social. Pero como era de esperar, la atención superíndice 3N de muchos se ha centrado en un aspecto en particular, la reacción superíndice 3N de Metuz Demir. Como saben, Can y Demet protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pu Haro Show más menos Ador, donde su cómica en pantalla traspaso superíndice 3 la ficción superíndice 3N, convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas y sipadas del mundo del entretenimiento turco. Aunque ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras por separado, la sombra de Can siempre estuvo presente. Entonces, QU Copyright pensaru Demet de esta nueva sociedad. AQU es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N. Demet es una mujer muy reservada y profesional, y es poco probable que haga comentarios públicos sobre la vida personal o los negocios de Can. Sin embargo, podemos intentar leer entre líneas. En primer lugar, debemos recordar que Demet estuvo felizmente casada con el hombre del esposo de Demet, y ambos parecen estar muy enamorados. Demet ha demostrado ser una mujer madura e inteligente, capaz de separar su vida personal de su vida profesional. Por lo tanto, es poco probable que esta nueva sociedad de Can la afecte de manera significativa. Sin embargo, también Copyright N es cierto que Can y Demet compartieron una experiencia muy especial durante el rodaje de Erkenci Quay. Pasaron mucho tiempo juntos y desarrollaron una amistad y un respeto mutuo que probablemente perduran hasta el día de hoy. Es posible que Demet sienta curiosidad por conocer a este nuevo socio de Can, o incluso que le ofrezca algún consejo o perspectiva sobre el proyecto. Otra posibilidad es que Demet simplemente no le dé copyright importancia a esta noticia. Como mencionó copyright antes, ambos han seguido adelante con sus vidas, y es natural que Can explore nuevas oportunidades de negocio. Demet estuvo enfocada en su propia carrera y en su matrimonio, y es posible que no tenga tiempo ni energía para preocuparse por lo que haga Can. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La verdad es que solo Demet sabe lo que realmente piensa de esta nueva sociedad. Pero lo que podemos afirmar con certeza es que el legado de Can sigue vivo en el corazón superíndice 3N de muchos fans.
A pesar del tiempo y la distancia, la Kuumika y la magia que compartieron en Nerkenzi Kwai siguen resonando en las redes sociales y en la memoria colectiva. Y hablando de fans, no podemos olvidarnos de ellos. La reacción superíndice 3N de los fans a esta nueva sociedad ha sido mixta. Algunos se muestran entusiasmados y curiosos por ver qué copyright resulta de esta colaboración superíndice 3N. Otros, en cambio, expresan su preocupación superíndice 3N por la posible influencia que pueda tener este nuevo socio en la carrera de Khan. Y por supuesto, también copyright N hay quienes su más menos han con una reconciliación superíndice 3N entre Khan y Demet, y ven esta noticia como una oportunidad para reavivar las esperanzas. En mi opinión superíndice 3N, creo que es importante apoyar a Khan en sus nuevas aventuras empresariales. Con diéresis por 1000 él es un hombre ambicioso y talentoso, y tiene todo el derecho a explorar nuevas oportunidades. Si esta nueva sociedad le permite crecer y desarrollarse como persona y como profesional, bienvenido sea. En cuanto a Demet, creo que debemos respetar su privacidad y permitirle vivir su vida como ella elija. Ella es una mujer fuerte e independiente, y estoy segura de que tomará las decisiones que sean mejores para ella. Y por supuesto nunca debemos olvidar el legado de Kandem, pero también copyright N debemos aceptar que ambos han seguido adelante y que tienen derecho a ser felices por separado. Pero volviendo al tema principal, ¿qué copyright N es este nuevo socio y qué copyright podemos esperar de esta colaboración superíndice 3N? Profundizar en la información superíndice 3N disponible sobre el nuevo socio, su trayectoria profesional, sus logros, su estilo de trabajo, etc. Analizar las posibles sinergias entre Khan Yaman y su nuevo socio. Explorar los posibles riesgos y oportunidades de esta nueva sociedad. Es importante destacar que Khan Yaman es un hombre muy selectivo a la hora de elegir a sus socios. Con diéresis por 1000 le busca personas que compartan su visión superíndice 3N, sus valores y su pasión superíndice 3N por el trabajo. Por lo tanto podemos asumir que en nombre del nuevo socio, es una persona muy talentosa y con un gran potencial. Además, Khan es conocido por ser un líder muy carismático y motivador. Con diéresis por 1000 él sabe CU superíndice 3 sacar lo mejor de las personas que lo rodean, y estoy seguro de que hará lo mismo con su nuevo socio. Juntos pueden lograr grandes cosas. Por último, es importante recordar que el mundo de los negocios es impredecible. No hay garantías de con diéresis copyright cito, y siempre hay riesgos involucrados. Sin embargo, si Khan y su nuevo socio trabajan juntos con dedicación superíndice 3N y pasión superíndice 3N, estoy seguro de que tienen muchas posibilidades de triunfar. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la nueva sociedad de Khan Yaman y la posible reacción superíndice 3N de Demet Özdemir. En resumen, hemos visto que Khan Yaman se ha asociado con el nombre del nuevo socio en un nuevo proyecto empresarial que se enfocará en con diéresis rea de negocio. Aunque la reacción superíndice 3N de Demet Özdemir es incierta, hemos explorado diferentes posibilidades y hemos recordado el legado de Kandem. También copyright N hemos analizado el perfil del nuevo socio y las posibles sinergias entre ambos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre esta nueva sociedad. ¿Creen que tendrá con diéresis copyright cito? ¿Qué copyright les parece el nuevo socio de Khan Yaman? ¿Y qué copyright creen que pensaru Demet Özdemir de todo esto? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatirlas con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. A su estaru N siempre al dúa de las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y novedades sobre mis superíndice 3 proyectos. Muchas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco ampliación de la noticia y asterisco asterisco. Bien, profundicemos ahora en esta noticia que tiene a todo el mundo del fandom turco en ascuas. Vamos a desmenuzar cada aspecto, desde el perfil del nuevo socio, la naturaleza de la sociedad,
hasta las implicaciones que esto podrá tener en la carrera de Khan y, por supuesto, la inevitable comparación superíndice 3N con su pasado con Demet. *** El nuevo socio, un perfil detallado ***. Nombre del nuevo socio, no es un nombre que haya surgido de la nada. Es, de hecho, una figura de especificar la nacionalidad de renombre en el campo de especificar el campo, negocios, moda, tecnología, etc. Su trayectoria profesional es impresionante, marcada por enumerar algunos de sus logros destacados. Ejemplos: la fundación superíndice 3N de una empresa multimillonaria, el lanzamiento de una innovadora línea de productos, la obtención superíndice 3N de prestigiosos premios, etc. Su estilo de liderazgo se caracteriza por describir su estilo de liderazgo, innovador, pragmático, visionario, etc., y es conocido por enumerar algunas de sus cualidades: su meticulosidad, su capacidad para identificar talentos, su compromiso con la sostenibilidad, etc. Por ejemplo, si eligió copyright Ramos que el nuevo socio fuera un reconocido empresario italiano, podríamos decir algo como: nombre del nuevo socio, es un titán en el mundo de la moda italiana. Desde sus humildes comienzos como aprendiz en un taller familiar hasta convertirse en el CEO y nombre de la marca, su historia es un testimonio de su tenacidad y visión superíndice 3N. Se le atribuye la revitalización superíndice 3N de nombre de la marca, transformándola en un imperio global de la moda. Su enfoque innovador en el diseño más menos combinado con su agudo sentido de los negocios, lo han convertido en una figura respetada y admirada en la industria. Es importante investigar a fondo sobre el nuevo socio, buscar entrevistas, artículos, perfiles en LinkedIn, cualquier fuente que pueda aportar luz sobre su personalidad, sus valores y sus ambiciones. Cuanto ese información superíndice 3N tengamos, ese podremos especular de forma informada sobre el potencial de esta nueva sociedad. *** El área de negocio, un análisis profundo ***. La U con diéresis rea de negocio en la que se enfocaru, esta sociedad es un campo en constante evolución superíndice 3N, lleno de oportunidades y desafíos. Proporcionar un contexto general sobre el U con diéresis rea de negocio. Ejemplos: si se trata de una marca de ropa deportiva, hablar sobre la creciente demanda de ropa deportiva sostenible y tecnolu superíndice 3 JICA. Si se trata de la producción superíndice 3N de una serie de televisión internacional, hablar sobre la globalización superíndice 3N del contenido y la competencia en el mercado del streaming. Si se trata de una fundación Venu Copyright FICA, hablar sobre los problemas sociales que se abordarán y la importancia de la responsabilidad social corporativa. Si, por ejemplo, la sociedad se enfoca en el desarrollo de una nueva marca de ropa deportiva, podríamos decir: el mercado de la ropa deportiva está experimentando un auge sin precedentes. La conciencia sobre la importancia de la salud y el bienestar ha impulsado la demanda de prendas CEU superíndice 3 modas, funcionales y con estilo. Sin embargo, los consumidores de hoy en día no solo buscan rendimiento, sino también copyright en sostenibilidad y responsabilidad social. Las marcas que logren combinar estos elementos tendrán una ventaja competitiva significativa. Es crucial investigar las tendencias actuales en la U con diéresis rea de negocio, identificar a los competidores clave, analizar las oportunidades y los riesgos, y evaluar el potencial de crecimiento a largo plazo. Esto nos permitirá comprender mejor el contexto en el que se desarrollará la sociedad entre Khan Yaman y su nuevo socio. ***Las sinergias y las posibles estrategias ***. ¿Qué copyright pueden aportar Khan Yaman y nombre del nuevo socio a esta sociedad? ¿CEU superíndice 3 mo se complementan sus habilidades y experiencias? Khan aporta su imagen pública, su carisma, su conexión superíndice 3N con el público y su creciente experiencia como empresario. Nombre del nuevo socio por su parte aporta su experiencia en su campo de especialización superíndice 3N, su red de contactos, su capacidad de gestión superíndice 3N y su visión superíndice 3N Stratu Copyright JICA. Juntos pueden crear una poderosa sinergia que les permita alcanzar el U con diéresis copyright sito en U con diéresis rea de negocio. Podrán, por ejemplo, combinar la imagen de Khan como embajador de la marca con la experiencia de nombre del nuevo socio en el desarrollo de productos innovadores y sostenibles. O podrán utilizar la plataforma de Khan para promocionar la serie de televisión internacional producida por su sociedad, atrayendo a una audiencia global. O podrán aprovechar la influencia de Khan para movilizar a sus fans en apoyo de la fundación superíndice 3N Venu Copyright FICA.
Es importante analizar las posibles estrategias que podrán implementar Khan y su nuevo socio, teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades, las oportunidades y los riesgos del mercado, y las tendencias actuales. El factor Candem, un legado imborrable. No podemos ignorar el elefante en la habitación superíndice 3N, la sombra de Candem. La química entre Kanyaman y Demetuz Demir en Erkenzikwai fue innegable, y su relación superíndice 3N en pantalla generó superíndice 3 una legiu superíndice 3N de fans que sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. Aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, la pregunta de Q Copyright piensa Demet sobre esta nueva sociedad es inevitable. Como hemos dicho antes, es poco probable que Demet haga comentarios públicos sobre la vida personal o los negocios de Khan. Sin embargo, podemos analizar su lenguaje corporal, sus expresiones faciales, sus interacciones en redes sociales si las hay, en busca de pistas sutiles. Podríamos incluso especular sobre si esta nueva sociedad podrá abrir la puerta a una futura colaboración superíndice 3N profesional entre Khan y Demet. Si la sociedad se enfoca en la producción superíndice 3N de una serie de televisión internacional, sería posible que Demet fuera considerada para un papel. Esto, por supuesto, es pura especulación superíndice 3N, pero es algo que los fans de Candem seguramente se preguntaron. Es importante recordar que el legado de Candem no solo se basa en la química en pantalla, sino también Copyright N en la admiración superíndice 3N y el respeto mutuo que ambos actores han demostrado tener el uno por el otro. Incluso si no vuelven a trabajar juntos, su relación superíndice 3N seguirá siendo un capítulo importante en la historia del entretenimiento turco. La reacción de los fans, un termómetro de expectativas. La reacción superíndice 3N de los fans a esta nueva sociedad es un varu superíndice 3 metro de expectativas y emociones. Algunos fans se muestran entusiasmados y curiosos, ansiosos por ver qué copyright resulta de esta colaboración superíndice 3N. Otros expresan su preocupación superíndice 3N por la posible influencia que pueda tener el nuevo socio en la carrera de Khan, temiendo que lo aleje de sus rauces o que lo fuerce a adoptar una imagen que no le sea autocopyrightica. Y por supuesto, también Copyright N hay quienes sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N entre Khan y Demet, y ven esta noticia como una oportunidad para reavivar las esperanzas. Es importante analizar las tendencias en las redes sociales, monitorear los hashtags relacionados con Kanyaman, Demetuz Demir y nombre del nuevo socio, y leer los comentarios y las opiniones de los fans en diferentes plataformas. Esto nos permitirá comprender mejor el sentimiento general y anticipar las posibles reacciones futuras. El futuro de Kanyaman, un camino lleno de incertidumbre y posibilidades. ¿Qué copyright significa esta nueva sociedad para el futuro de Kanyaman? ¿Le permitirá alcanzar nuevas cotas de con diéresis copyright sito? ¿O lo expondrá a nuevos riesgos y desafíos? La respuesta a estas preguntas es incierta. Sin embargo, podemos analizar las posibles implicaciones de esta nueva sociedad en su carrera. Si la sociedad tiene con diéresis copyright sito, podrá catapultar a Kanyaman a la fama internacional, abrió copyright dándole las puertas a nuevas oportunidades en el cine, la televisión superíndice 3N y los negocios. Podrá convertirse en un verdadero icono global, trascendiendo las fronteras del entretenimiento turco. Sin embargo, también Copyright N existen riesgos. Si la sociedad fracasa, podrá dar más menos la imagen de Khan y afectar su reputación superíndice 3N como empresario. Podrá perder dinero, tiempo y energía, y verse obligado a replantear su estrategia profesional. En última instancia, el futuro de Kanyaman dependerá de su capacidad para tomar decisiones acertadas, adaptarse a los cambios del mercado y rodearse de personas talentosas y confiables. Conclusión. Un nuevo capítulo en la vida de una estrella. La nueva sociedad entre Kanyaman y nombre del nuevo socio, es un acontecimiento significativo que marca un nuevo capítulo en la vida de una estrella. Es un momento de incertidumbre, pero también Copyright N de grandes posibilidades. Como fans, solo podemos desearle a Khan lo mejor en esta nueva aventura y esperar que alcance todas sus metas y sueu más menos os. Y por supuesto, seguir de cerca cada paso del camino, analizando, comentando y especulando sobre cada detalle. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que esta ampliación superíndice 3N de la noticia les haya resultado interesante y entretenida.
No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir sus opiniones y suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización Superíndice 3N sobre sus estrellas turcas favoritas. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.